aquellos casos en donde se abstrae la aplicación de frente al marco temporal de su vigencia y, por el contrario, se explica exclusivamente en razón de un fuero institucional, valga decir que desaparecido ese supuesto de hecho que justifica y permite la aplicación de esa cláusula exceptiva, resta entonces solo aplicar aquella regla general bajo la cual los casos deben ser tramitados bajo la ley procesal vigente al momento de los hechos. Y teniendo claridad absoluta sobre que estos hechos investigados acaecieron durante el año 2018, es decir, en vigencia de la Ley 906 de 2004, desaparecido el fuero constitucional, el fuero institucional, producto de esa renuncia y de esa determinación adoptada por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues resta entonces indicar que cobra nueva validez la aplicación de esa Ley 906 de 2004, vigente para el momento de los hechos y vigente para la comisión de todos y cada uno de los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del año 2005. Así las cosas, de manera respetuosa, estima esta funcionaria judicial que esta remisión que realizó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia del caso de la Fiscalía General de la Nación no implica un simple cambio de instructor, sino por el contrario, demanda la adaptación del procedimiento por el cual había tenido inicio esa actuación ahora a la Ley 906 de 2004. Desde esa perspectiva, entonces, se podrá advertir que la posición jurídica de esta funcionaria judicial es que se ostenta competencia legal como juez constitucional, juez de control de garantías, para proceder a resolver solicitudes que tengan que ver, en este caso, claramente, de acuerdo con la solicitud elevada por parte de la defensa respecto de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Ahora, se dijo por parte del doctor Reinaldo Villalba, apoderado de víctimas, que no había un fundamento para predicar la necesidad de cambiar el régimen aplicable, pero de manera muy respetuosa me aparto de ese planteamiento y lo que indico es que no hay una sola razón de tipo jurídico que permita hacer permanecer y hacer extender los efectos de una excepción en torno a la aplicación o a la selección de un régimen procesal aplicable, cuando el supuesto de hecho que ameritaba su observación ha desaparecido, como es el caso concreto. De otro lado, debe decirse que la variación del régimen procesal aplicable no necesariamente comporta una violación, una afectación o un atentado frente a las garantías propias del debido proceso y menos de las partes. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha hecho ese mismo ejercicio, es decir, ha permitido, ha viabilizado y ha aplicado el cambio en el régimen procesal aplicable en aquellos casos en los cuales una actuación venía tramitándose bajo la Ley 906 de 2004 y por virtud del advenimiento de la condición foral asumió competencia funcional frente a esos casos y adaptó el procedimiento a la Ley 600 de 2000. Esta circunstancia pues fue traída debidamente a colación por parte de la representante del Ministerio Público y ha sido avalada a partir de esa lectura de esa múltiple jurisprudencia desde la revisión, entre otros, de los radicados 45876 de 20 de noviembre de 2015 y el radicado 53351 de 5 de diciembre del año 2019, este último de la Sala de Instrucción, donde justamente la Corte Suprema de Justicia ha dado aplicación a esa posibilidad. Quiere decir esto que si la Corte Suprema de Justicia ha permitido ese cambio de régimen, lo ha hecho a la inversa, como a este caso, como frente a este caso se presenta, pues mal podría entonces predicarse que cualquier variación en el régimen procesal aplicable podría comportar una afectación frente a garantías. De otro lado, también se postuló en esas intervenciones del doctor Reinaldo Villalba que la continuidad de la aplicación de la Ley 600 en este caso podría fundamentarse también en el señalamiento sobre que el régimen con el cual pretendería adaptarse, esto es la Ley 906 de 2004, resultan absolutamente incompatibles y absolutamente discordantes. Para este efecto, el doctor Reinaldo Villalba trajo a colación un pronunciamiento de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, emitido bajo el radicado 48965, dentro del cual se concluyó que optar por el acogimiento de la Ley 900 de 2004 rompería con la armonía estructural e ideológica del proceso, generando situaciones de incompatibilidad
que atentan contra el adecuado adelantamiento de la actuación, puesto que implicaría mezclar dos procedimientos abiertamente discordantes que, contrario a complementarse, se repelen. Pero basta, frente a esta situación, advertir que ese planteamiento de la Corte se ofrece frente al sistema de juicios especiales en los cuales la instrucción y acusación la realiza o la cumple el Congreso, y no frente a los casos de adecuación de un régimen de Ley 906 de 2004 a Ley 600 o viceversa, pues así lo ha aceptado y así lo ha realizado la Corte Suprema de Justicia en esos pronunciamientos que se ha citado debidamente. Desde esta perspectiva, entonces, resta postular y anunciar que la posición de esta funcionaria judicial es entonces concordante con aquella esgrimida por parte de la Fiscalía, por parte de la representante del Ministerio Público y de los abogados defensores del doctor Álvaro Uribe Vélez, en torno a que la actuación debe continuar ahora bajo la égida de la Ley 906 de 2004, perspectiva desde la cual claramente ostentaría competencia para resolver cualquier solicitud diferente. Con todo, no puede desconocerse que en ningún trámite procesal se admite que, existiendo controversia entre las partes y el juez sobre la posición o un aspecto relativo a la competencia, sea el funcionario judicial quien resuelva de manera definitiva lo relativo a ese aspecto. Por el contrario, en el marco de la Ley 906 de 2004, cuando ocurre una impugnación de competencia, que fue claramente lo que ocurrió en este caso, y cuando existe entre el juez y las partes posiciones abiertamente contrapuestas, como también este es el caso, de acuerdo con lo expresado por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, entre otros radicados, debe entonces darse trámite al incidente de definición de competencia que está dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, y bajo el cual se ordena remitir la actuación al superior jerárquico. Así como el respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin duda alguna, ostentan tal calidad respecto de los jueces penales municipales. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 y 34 de la Ley 906 de 2004, a esas autoridades se les asigna la definición de competencia en casos muy concretos. El primero de ellos, cuando existe discusión entre jueces penales municipales del mismo circuito. Y el segundo, cuando existe discusiones entre jueces municipales del diferente circuito, pero dentro del mismo distrito judicial. Es decir, es claro que dentro de sus funciones no se asigna la de definir la competencia para establecer si un asunto debe ser conocido por parte de una juez de control de garantías o de un fiscal en orden a sus funciones de instrucción, pero atendido al régimen procesal aplicable. Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano máximo de la jurisdicción ordinaria penal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esa misma ley adjetiva, conoce de las definiciones de competencia de tribunales, de jueces de diferentes distritos y cuando se trate de aforados constitucionales. Este caso, sin duda, tampoco se enmarca en alguno de esos supuestos de hecho. No estamos frente a una discusión entre tribunales, no estamos frente a una discusión frente a jueces de diferentes distritos judiciales y tampoco estamos en un caso de un aforado, como quiera que frente a esa situación ya existió un pronunciamiento de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó la cesación de esa protección foral por virtud de la renuncia y asimismo por virtud de la imposibilidad de identificar que esos hechos pudieran estar relacionados con la actividad funcional propia de ese caso. Establecido lo anterior y teniendo entonces claro que el asunto no está asignado expresamente a una autoridad judicial, de manera respetuosa estima esta funcionaria judicial debe darse acción a los artículos 17 y 18 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de conformidad con la cual es a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a la que corresponde definir lo atinente a los conflictos o definiciones, valga la redundancia, de competencia, cuando quiera que éstas no correspondan a alguna de sus salas o a ninguna otra autoridad judicial, como sería este el caso.
Se dispondrá entonces en orden a dar trámite a esta definición de competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, y asimismo en concordancia con esas disposiciones citadas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, a remitir a través del Centro de Servicios Judiciales de esta actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para lo de su cargo. En ese orden, y en cuanto se conozca un pronunciamiento y se determine claramente su sentido, y si este es el de reafirmar la posición de esta funcionaria judicial sobre la competencia que ostentaría para conocer de la solicitud de libertad elevada en favor del doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando así sea y cuando así se conozca si ese es el sentido, atendida la necesidad pues de agotar este trámite de manera pronta y celera, se dispondrá de manera inmediata a darle inicio a esa actuación para emitir allí un pronunciamiento de fondo frente a esa petición elevada inicialmente por parte de los apoderados judiciales del doctor Álvaro Uribe Vélez. Esta es entonces la determinación adoptada por parte de esta funcionaria judicial de esta decisión. Quedan notificadas las partes fenestrados y contra ella, valga decir, no procede ningún recurso. Simplemente para verificar que hubieran tenido claridad y que hubieran estado presentes allí en el momento de la decisión emitida por parte de esta funcionaria judicial. Doctor Gabriel Jaimes. La fiscalía está enterada de su decisión, señor. Muchísimas gracias, doctor. Representante del Ministerio Público. Enterada, señora jueza, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Representante de víctimas, doctor Reinaldo Villalba. Debidamente enterado, su señoría. Gracias. Gracias, doctor Iván Cepeda Castro. Enterado, su señoría. Muchas gracias. Mil gracias a usted, doctor. Doctor Montealegre Linet. Su señoría, estoy enterado, muy amable. Doctor Jorge Perdomo Torres. Su señoría, enterado de la decisión. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Jaime Granados. Su señoría, enterado de su determinación. Mil gracias, doctor Jaime Lombana. Enterado, señora juez. Mil gracias, doctor Álvaro Uribe Vélez. Enterado, respetada jueza. Muchísimas gracias a todos, siendo entonces las 10:02 de la mañana del día martes 22 de septiembre del año 2020, se levanta la presente audiencia. Agradezco a todos su presencia. Que tengan muy buen día. Gracias, Buen día señora. para todos, respetuoso saludo. Gracias, señoría. Muy bien y gracias, su Buen día. señoría.